Tengan ustedes un buen día. Les saluda Edwin Torres a nombre del Grupo de Investigación en Ingeniería Hidrológica e Hidráulica del EPICH de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil, ¿no? Muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con las sesiones acerca de lo que es programación en lenguaje Python. Eh, en las clases anteriores ya habíamos aprendido acerca de lo que es un control de flujo con las sentencias if, else, elif, con el bucle while. En esta oportunidad vamos a tratar el bucle for, ¿no? Eh, Muy bien, el bucle for. A comparación del bucle while, el for es un tanto más poderoso. Esta herramienta es frecuentemente usada en listas. Eh, y también se puede usar con el comando while, ¿no? Pero el uso es mucho más dinámico y práctico con el bucle for. Eh, Muy bien, para esto vamos a hacer algunos ejemplos que nos va, que nos va a facilitar el comando for, ¿no? Bueno, comencemos. Eh, Vamos a crear un archivo. Estamos trabajando en la clase 1. Vamos a crear un archivo de sesión, ¿no? Sesión 3, ¿no? Sesión 03. Bucle for, ¿no? Bucle for. Muy bien, ya hemos creado nuestro archivo. Bueno, estamos trabajando en una sola carpeta, ¿no? Al inicio ya hemos creado esta carpetita, ¿no? Todo se va creando aquí. Eh, eh, Vamos a comenzar con una operación. En este caso sería, ¿no? Operaciones con listas, ¿no? Para utilizar el comando for. Operaciones con listas. Muy bien. Lo que voy a hacer es primero importar. Voy a utilizar la librería NumPy. Vamos a importar la librería NumPy. Import, ¿no? NumPy, NumPy, ¿no? As np. Bueno, aún no se activa porque no estoy utilizando la librería NumPy. Por ejemplo, vamos a trabajar con una lista del 1 al 10. Para esto voy a definir el tamaño de la lista, que va a ser igual a 10, seguido de la lista, ¿no? Voy a crear una lista de 10 elementos. Por ejemplo, ¿no? Sería, bueno, primero voy a crear 10 elementos, ¿no? NumPy, voy a llamar a la librería NumPy, punto. Ya se está activando, como podemos ver, ¿no? La librería NumPy, ceros. Ceros.np, ¿no? Bueno, no, perdón, ceros. El tamaño de la lista, ¿no? Muy bien. Aquí voy a poner definiendo el tamaño de la lista, ¿no? Ya. Y bueno, tanto que no se nota. Bueno, lo dejamos eso, ¿no? Seguido de esto voy a introducir el comando for para, bueno, en minúscula, ¿no? Para y el contador, ¿no? Para el contador y en el rango, ¿no? En el rango de n, ¿no? El tamaño de la lista. Hacer, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Por ejemplo, voy a definir la lista, ¿no? T sub i, ¿no? Al inicio, yo tengo con la librería NumPy T me está creando, bueno, tendría que ser correr así, ¿no? Me está creando una variable de T con 10 elementos que van del 0 al 0, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es crear una librería, bueno, crear una variable con los elementos del 0 al 9.
lo suelto, ¿no? En este caso lo suelto, t va a ser igual a por ejemplo, ¿no? Y entonces bueno, no me está creando nada, tendría que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Y ahora sí me estaría botando el resultado. El error que estoy cometiendo es la indentación, ¿no? Estaba así. Muy bien, ahora sí, se arregló. Entonces lo que yo estoy haciendo es crear una lista del 0 al 9, ¿no? Crear una lista con 10 valores. Como el valor de i inicia con el valor de 0, tendría que aumentarlo un valor, ¿no? Que me inicie del valor 1. Y por ejemplo, y si yo quisiera números enteros de 10 en 10, me tendría que botar el resultado de la siguiente manera: 10, 20, 30, 40 hasta el 100, ¿no? Otra operación que me realiza, por ejemplo, ¿no? A manera de lo que son cadenas, sería de la siguiente manera. Si yo estaría insertando un valor de n-1 al rango, no es que me va a quitar un valor de 9 elementos, sino es que se va a correr a manera de cadena los resultados, ¿no? Sería igual de la siguiente manera, ¿no? 10, 20, 30 hasta el 90, incluyéndome un 0 al final de la lista. Por ejemplo, ¿no? n-2 me tendría que correr dos ceros, ¿no? Dos ceros, ¿no? Y bueno, hasta n-9 sería, ¿no? Me tendría que correr 9 ceros. Muy bien. Es un ejemplo acerca de cómo podemos ordenar los datos, ¿no? En una lista, ¿no? Muy bien, tenemos así. Otro ejemplo, por ejemplo, sería manipular la variable t. En este caso, por ejemplo, si yo le voy a poner el valor de -1, me tendría que correr las posiciones. Bueno, como podemos observar, aquí mi posición 10 se va al último, ¿no? Pondría que lo pongo -2, que corre, ¿no? Dos posiciones hacia el lado izquierdo. Bueno, -5 me sigue corriendo, ¿no? Me sigue corriendo, ¿no? 50, 5 posiciones. Muy bien, de esta manera estaría ordenando, o bueno, de esta manera estaría demostrando cómo una variable o un vector t se posiciona, ¿no? Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Mi variable control, yo estaría controlando mis elementos con el comando for en esta línea, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo n-1, me tendría que botar el resultado del 1 hasta el 90, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, n-2, tengo resultados del 1 al 80. Bueno, me va quitando elementos. ¿Qué pasaría si es que yo agregaría elementos aquí, ¿no? Más 1, por ejemplo, estaría haciendo correr como una especie de cadena hacia el lado derecho, ¿no? Entonces mi resultado sería, tendría que tener dos ceros con resultados del 10 al 80, ¿no? Por ejemplo, más 2 estaría haciendo correr posiciones nada más, ¿no? Entonces sería 0, 0, 10 al 80, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo cambiar esto a 3 y bueno, tendría que tener números del 0 al 70, ¿no? Entonces tendría 3 ceros, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo haría correr 3 posiciones y tendría que tener 3 ceros con valores del 1 al, o bueno, del 10 al 70, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto me sirve bastante para lo que es programación. Entonces, más adelante vamos a hacer un ejemplo demasiado práctico, ¿no? Muy bien, como podemos ver, estoy rellenando elementos con ceros con valores del 10 al 50. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, reemplazando elementos de un vector en otro vector, o de una lista en otra lista, ¿no? Voy a definir otra variable, ¿no? P con números ceros, ¿no? Con el tamaño de lista igual a 10, ¿no? N. Para este caso me va a imprimir números del 1 hasta el 10, ¿no? Lo dejo en N. Entonces esto sería, mi variable t tendría una lista de
1, bueno, del 10 hasta el 100, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero ingresar, ¿no? Voy a definir mi variable p, ¿no? For i in range, ¿no? En el rango, de n, ¿no? N, que me va a hacer, ¿no? Voy a definir mi variable p minúscula, mi variable pi, ¿no? Que va a ser del 0 al 9, por ejemplo, ¿no? Bueno, del 1 al 10 mejoría, sería i más 1. Entonces me estaría obteniendo con esto un valor de p. Bueno, tenemos un error, ¿no? El error es que yo estoy llamando como si fuese una lista, ¿no? Tendría que llamar como una tupla. Muy bien, entonces ahí tenemos los resultados del 1 al 10, ¿no? El valor de t del 10 al 100 y el valor de p del 1 al 10. En este caso, yo, por ejemplo, quiero reemplazar un valor en el valor de p, ¿no? El primer valor o el segundo valor, ¿no? Bueno, voy a quitar un elemento. Me estaría quedando del 1 al 0, ¿no? Bueno, del 1 al 9 estaría quitando un elemento de 0. Entonces, quiero agregar el elemento en el primer valor, ¿no? De la lista de p. Por ejemplo, lo único que haría es hacer correr una posición, ¿no? Entonces tendría este resultado del 0 a 9. Entonces, en el primer valor yo quisiera reemplazar el primer valor de t, o sea, 10, 1, 2 al 9, ¿no? Entonces lo único que tendría que hacer es reemplazar de la siguiente manera, ¿no? Voy a reemplazar en p el valor el valor de la primera posición, ¿no? El valor de el vector t o la lista t, ¿no? De la primera posición, por ejemplo, ¿no? El valor de la primera posición de t es 10. Entonces, como resultado me estaría botando de la siguiente manera: 10 al 9, ¿no? Por ejemplo, el segundo valor de t es 20, ¿no? Me estaría botando, bueno, el segundo valor es la posición 1, ¿no? 20, 1 al 9, ¿no? Bueno, así está la posición número 9, ¿no? Que es igual a 100, ¿no? Bueno, la posición 10 no existe, tendría que salirme un error, ¿no? Muy bien, de esta manera estaría cambiando yo las posiciones, ¿no? Tendría resultados de la siguiente manera. Bueno, también podría agregar o reemplazar más resultados, ¿no? Pero siempre en cuando teniendo esta condición, ¿no? Quitando los elementos, ¿no? Si no quitara los elementos me estaría saliendo error. Bueno, ahora estoy quitando dos elementos y estaría agregando dos elementos, ¿no? Bueno, voy a agregar a la posición número 1, o bueno, a la segunda posición, ¿no? 1 es 2, ¿no? El valor de 80, por ejemplo, ¿no? De la posición 8 de la lista T. Entonces mis resultados me estaría saliendo de la siguiente. Tendría que agregar, bueno, hacer correr, ¿no? Bueno, también podría salir una respuesta ya ahí. 100, muy bien, y más 2 tendría que poner, ¿no? Bueno, tengo 100, 90 del 1 al 8, ¿no? Estoy quitando dos elementos y estoy agregando dos elementos, ¿no? Bueno, podría ir agregando más elementos, ¿no? De la siguiente manera. A la posición número 3 yo le estaría agregando el valor de la posición T de 80, ¿no? En este caso sería n-3, ¿no? Estaría quitando un elemento para poder agregar otro elemento. Entonces tendría que hacer correr una posición más, o bueno, también ya me podría salir un resultado ahí, ¿no? Pero bueno, tengo que hacer correr, ¿no? Una posición más para que me pueda reemplazar, ¿no? Bueno, ahorita no me está reemplazando porque estoy reemplazando en la tercera posición, y en la tercera posición yo no he quitado
ningún tipo de elemento, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo si quisiera para la tercera posición tendría que poner 4, ¿no? Bueno, aún eso tampoco me podría reemplazar porque no estoy haciendo correr la posición, ¿no? Sería 4, ¿no? Y más 4, entonces hago correr y me está reemplazando el valor de 80. En este caso ya puedo insertar el valor de la segunda posición, o bueno, de la sería P2, ¿no? De bueno, cualquier valor, por ejemplo, el primer valor, ¿no? O el valor de 50 que va a ser identado con 4, ¿no? Hago correr mi programa, entonces sería de la siguiente manera. Bueno, seguimos. Muy bien, eso sería todo en esta parte, ¿no? Nos estamos viendo en el próximo video tutorial de lo que es manejo de listas con algunas otras herramientas que vamos a utilizar más adelante, ¿no? Gracias por la atención prestada. Bueno, me despido hasta la próxima.